En este video hablaremos de ¿qué es el circo? Basado en los siguientes autores: Historia del circo, viaje extraordinario alrededor del mundo, de Dominic Muckler, y Circus, Theatrical Entertainment, de Robert Louis Parkinson, y sobre los géneros del circo soviético, de Zinovy Bonish-Gurevich. ¿Qué es el arte circense? Para comenzar a discutir lo que es arte circense, primero debemos definir qué es el arte y qué es el circo. Lo primero que haremos será acudir a un diccionario al que todos puedan acceder. Si abren el buscador de Google y escriben la palabra arte, el primer resultado de búsqueda será de las definiciones de Oxford Language, el cual define el arte como lo siguiente. Número 1. Actividad en la que el hombre recrea con una finalidad estética, un aspecto de la realidad o un sentimiento en formas bellas, valiéndose de la materia, la imagen o el sonido. En esta primera definición pondremos atención a la palabra estético y sentimiento. Nos referimos a estético como algo que el ser humano considere bello. Recordemos que, aunque la belleza es subjetiva, instintivamente el ser humano está programado para considerar como bellas ciertas cosas. Todo esto fuera de ideologías, como por ejemplo la simetría en las proporciones del cuerpo humano, tanto masculino como femenino, o el cómo se mueve un cuerpo humano que instintivamente tiene que ver con la función reproductora, la cual da preferencia a la simetría y buen movimiento en relación a la salud de un espécimen humano y, por lo tanto, a su capacidad de heredar buena genética y descendencia viable. Nos referimos a sentimiento en relación a cómo algo estéticamente bello puede alterar el estado de ánimo de alguien que lo aprecie. Recordemos que los seres humanos percibimos nuestro entorno mediante nuestros cuerpos, más específicamente mediante los órganos de los sentidos, y esas experiencias se guardan en nuestra memoria y lo hacen aún más fuertemente si están relacionados a un sentimiento o emoción. La segunda definición que encontramos de arte es la siguiente: conjunto de obras que resultan de esta actividad, así como las diferentes tendencias o estilos de las mismas. En esta definición nos centraremos en la frase conjunto de obras que resultan de esta actividad. Esto hace referencia a que el arte se hace de manera consciente y por voluntad del ser humano, aunque hay cosas o actividades que podríamos considerar arte y son realizadas por animales que, aunque son estéticas, son producto del instinto de estos seres, es decir, no lo hacen con el propósito de producir sentimientos en aquellos que los aprecian. Por otro lado, tomaremos 3 de las definiciones de circo planteadas en definiciones de Oxford Language. La primera pone énfasis en el contenido del espectáculo circense, de sus contenidos, de lo que se ofrece al espectador, del producto que el circo ofrece al consumidor, y dice así: espectáculo formado por actuaciones muy variadas en que intervienen payasos, acróbatas, fieras amaestradas, ejercicios de magia, etc. Es muy importante poner énfasis en cómo se le da importancia a la variedad dentro del espectáculo circense. La segunda definición pone énfasis en el lugar en donde se lleva a cabo esta actividad, y dice así: recinto circular con gradas, generalmente cubierto con una gran carpa, en que se ofrece al público este espectáculo. Debemos recalcar que se acepta que oficialmente no fue hasta los años 1700 cuando el arte circense se presentó en recintos cerrados con la creación del circo moderno, aunque es común encontrar referencias a ciertas actividades circenses que se llevan a cabo en lugares cerrados en ciertos países alrededor del mundo. La tercera definición pone énfasis en quienes hacen posible el espectáculo circense y, al mismo tiempo, aquellos que crean los ladrillos de construcción o unidades básicas de un espectáculo circense. Nos referimos a los números circenses o actos circenses. Y dice así: conjunto de personas que trabajan en ese espectáculo. En esta definición ponemos énfasis en la palabra conjunto, ya que cada persona que trabaja en un espectáculo circense tiene un papel importante que cumplir, el cual es vital para mantener la maquinaria del circo en constante y armonioso movimiento. El circo está constituido, por lo tanto, en base de esfuerzo de personas, trabajo humano no convencional, es decir, unas personas haciendo cosas que la mayoría de la población no son capaces de hacer, y esto comúnmente es conocido como habilidades especiales, tener un don, etc. Vamos a hacer una cita textual. Circo, un espectáculo que consiste en actos de animales entrenados y exhibiciones de destreza y audacia humanos, de Robert Louis Parkinson. Pero ¿de dónde viene la palabra circo? El maestro historiador Julio Rebolledo Cárdenas, en sus clases de historia del circo, nos comentaba que la palabra circo provenía de la palabra círculo en italiano. Abrimos cita textual. La palabra tiene la misma raíz que círculo y circunferencia, recordando el entorno distintivo en el que se presenta dicho entretenimiento, el anillo, un área de actuación circular, por Robert Louis Parkinson. Julio Rebolledo también comentaba que la figura circular del espacio de actuación del circo podría tener un trasfondo mucho más antiguo que la pista circular de Philip Astley. El ser humano desde tiempos remotos ha tenido la tendencia a reunirse en forma circular, de manera instintiva, para centrar la atención de las multitudes en un punto en específico del espacio. Algunos dirían que incluso lo hacemos instintivamente para
concentrar nuestra energía en el centro de dicha forma geométrica y no es difícil encontrar evidencias de esto, por ejemplo en los rituales tribales, en las reuniones alrededor de una fogata o cuando pasa algo en la calle y la multitud se junta a chismear. Los chinos en el imaginario cultural son uno de los pueblos en los que el circo está más presente. Es probable que en las ciudades con acceso a medios masivos de comunicación existan pocas personas que no hayan interiorizado la relación entre el pueblo chino y el circo, pero existe la palabra circo en el lenguaje chino. Es importante reconocer que el lenguaje chino y los lenguajes que se hablan y escriben en el llamado mundo occidental tienen orígenes y evoluciones muy distintas, mientras que nosotros, al tener idiomas cuyas raíces el latín y el griego, somos capaces, en la mayoría de los casos, de englobar en una sola palabra, abro comillas, lo esencial de un ejercicio o una disciplina y la práctica de los lenguajes orientales que prefieren describir un ejercicio con una frase o metáfora. Dominic Mukler, 2003, página 20. Por cierto, las artes circenses chinas no utilizaron la palabra acróbata sino hasta el siglo VII. Entonces, ¿cómo hacían para describir esta actividad que es uno de los pilares del circo? El historiador Dominic Mukler nos da luz en este aspecto. Abro comillas. Durante más de 2 milenios, para describir a los acróbatas, se recurría a decir que eran bailarines salidos de entre los saltimbanquis. Dominic Mukler, 2003, página 21. Mukler nos hace ver que desde la dinastía Han, los chinos realizaban actividades relacionadas con el circo, como la comicidad, acrobacia sobre caballo y técnicas acrobáticas muy finas. Sin embargo, lo único que les hizo falta fue desarrollar la pista circular, y es posible que alguien en esa época y parte del mundo lo hayan hecho. Digo, todo es posible. Sin embargo, no fue un acontecimiento que marcara una tendencia, es decir, que marcara un antes y un después. Una de las características distintivas del circo chino es que ellos actúan principalmente en teatros. La inclusión de la acrobacia china en la carpa de circo que conocemos actualmente no ocurrió sino hasta la llegada de circos occidentales a territorios de influencia china. La utilización del espacio circular cerrado como lugar de actuación de las artes de circo llegó hasta después de la segunda mitad de los años 1700, de la mano de un ex oficial de caballería del ejército inglés llamado Philip Astley, el cual incluyó malabaristas, acróbatas e intervenciones cómicas para así enriquecer su espectáculo ecuestre. A Philip Astley se le da crédito por la invención y aplicación de la pista circular en el espectáculo circense, la cual tenía como medida estandarizada 13 metros de diámetro, medida en la cual el entrenador era capaz de guiar a los caballos con su látigo desde el centro de la pista. Pero también es el primero al que se le atribuye cobrar la entrada antes de ver el espectáculo, en vez de pasar el sombrero a cooperación voluntaria después de terminado el espectáculo. Abro comillas. Él fue quien decidió instalar una taquilla a la entrada de su anfiteatro, suprimiendo así la petición de donación al final. Creó las entradas de diferente precio para atraer al público acomodado, con clases de hípica en la pista por las mañanas y al público menos adinerado para el que ideó El Gallinero. Dominic Mukler, 2003, página 37. La primera vez que la palabra circo se utilizó para referirse a un edificio en el cual se presentaba este espectáculo fue cuando Charles Hughes, alumno y competidor de Philip Astley, creó su propio espectáculo y recinto, el Circo Royal. Pero también fue más lejos y tomó una decisión muy importante. Abro comillas. Decidió presentar su espectáculo en países que no lo hubieran presenciado antes, como Rusia, en donde triunfaría. Ahí consiguió el favor de Catalina la Grande. Dominic Mukler, 2003, página 38. Hay una diferencia sustancial entre el circo y las otras artes escénicas, y esto es la perspectiva visual que tiene el público, ya que el panorama que puede percibir el espectador visualmente es de un círculo casi completo. Esto debido a la forma del recinto donde los espectadores se colocan alrededor de la pista. Abro comillas. Un verdadero espectáculo circense es un caleidoscopio de impresiones y sensaciones ópticas. El circo abre la posibilidad al panorama circular y, además, permite ver al artista en el aire. Zinovy Gurievich, 1987, página. Otro aspecto muy importante del circo es cómo refleja la cultura de las regiones en las cuales se presenta, enriquecido además por los viajes que realiza y los individuos que se unen a este en el camino. Hemos visto las características distintivas entre, por ejemplo, el circo de China, el circo ruso, el circo europeo, el circo americano, el circo africano, todos estos con peculiaridades que se fueron formando gracias a la cultura, tradiciones e historia de estos pueblos. Abro comillas. El circo, como cualquier arte, es una de las formas del reflejo y la interpretación de la realidad, lo que significa que desempeña su papel en la educación ideológica del pueblo. Zinovy Gurievich, 1987, página 4. Bien, eso es todo por el video. Si te gustó, te invito a compartirlo, suscribirte y darle like. Basado en los autores Historia del circo, viaje extraordinario alrededor del mundo, de Dominic Mukler. Circus Theatrical Entertainment, de Robert Louis Parkinson. Y sobre los géneros del circo soviético, de Zinovy Bonish Gurievich.